Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Mis queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos buscado una iglesia de sana doctrina y durante la búsqueda, desafortunadamente escuchamos en muchos lugares estas frases? Declaro limpio los aires de todo demonio. Ato al diablo en este momento. Ato a todo mal espíritu. Reprendo en este momento. El Señor me dijo en sueños. Mis queridos hermanos, ¿se les hace familiar? Es una pregunta muy interesante, ¿verdad? Analizaremos aquí, por medio de las Escrituras, cómo se ve un falso maestro en acción. Sean todos cordialmente bienvenidos. Estamos iniciando el video número 8 de esta hermosa meditación de la carta del medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Estoy hablando de Judas, que se encuentra en la penúltima carta de la palabra de Dios, antes de Apocalipsis. En esta ocasión solamente veremos un punto nada más. ¡Wow! Se dirá, pues ¿cómo será eso? Pues muy interesante, porque necesitamos poner toda nuestra atención en este y único punto para poder entender y seguir creciendo espiritualmente y saber qué hacer con el diablo y sus demonios. Aquí lo veremos. Así que es el punto número 1 y el único. Nada más Dios tiene poder absoluto de toda su creación. Y el diablo es también su creación. Por eso, solo Dios tiene poder sobre el diablo. Estaremos revisando los versículos de Judas, no digo capítulo porque nada más tiene uno, del versículo 8 al 10. Ahora, mis queridos hermanos, ya saben por qué nada más hay un punto. Comencemos en oración. Te pido, Padre hermoso, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que por medio de tus escrituras nos has dejado para que nosotros sepamos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades y huestes de maldad. Por lo cual, Señor, tú nos has dejado tu palabra para que la escudriñemos, busquemos tu voluntad y hagamos lo que a ti te agrada. Abre el entendimiento a todos y cada uno para poder hacer tu voluntad. En el nombre de tu Hijo, mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Así que, mis queridos hermanos, tenemos que ver el contexto bíblico para poder entender todo este panorama. Le podemos nombrar de muchas maneras: el mundo demoníaco, los falsos maestros, todo puede encajar perfectamente ahí. Pero veamos, para poder comenzar el punto de partida, aquí en Judas, del versículo 8 al 10. Y doy lectura. No obstante, de la misma manera que también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Fin de la cita. Mis queridos hermanos, sería yo muy deshonesto y no sería fiel a Dios si no leyera a Pedro hablando de la misma situación. En la segunda carta de Pedro, estoy hablando del capítulo 2, versículo 10, dice: y mayormente aquellos
que siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores. Versículo 11. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecen en su propia perdición. Fin de la cita. Vaya qué adjetivos usa el Señor para estas personas que malinterpretan y tuercen su palabra. Así que volvamos a Judas, y en el versículo 8 dice: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Así que la mente de cada uno de estos hombres son tan insensibles a la verdad de la palabra de Dios que solo se dedican a fantasear perversamente y con delirios insidiosos, por lo cual quedan ciegos, sordos a toda realidad y verdad. También el Espíritu Santo nos advirtió por medio de la pluma del apóstol Pablo. Estoy hablando de 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, que a la letra dice así: de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, o sea, en otras palabras, muy conocedores, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Fin de la cita. Los falsos maestros se identifican con Cristo por fuera, pero no viven bajo su señorío. Las dos características principales de los falsos maestros se destacan en lujuria y arrogancia. Pero usted se preguntará, ¿por qué digo eso? Porque en 2 de Pedro 2:10, que ya le hemos dado lectura, dice así: y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores. Así que siguiendo la carne, con todo lo que le venga al deseo de la carne, andan en concupiscencias. Pero necesitamos poner el ojo en la palabra concupiscencias para poder entender más a fondo. Así que la palabra que se usó en el original griego es epithumia, que significa poner en su corazón un deseo por lo prohibido. O sea, en otras palabras, estos también con sus sueños manchan la carne, poniendo en su corazón deseos prohibidos, rechazando la autoridad y blasfemando de las potestades superiores, sin tomar en cuenta lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso, aquí mismo en el versículo 10 de Judas dice: pero estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Por estas cosas son ellos destruidos. Mis queridos hermanos, está clarísimo. En esta versión Nueva Biblia de las Américas nos lo dice para que nosotros podamos entender con mayor claridad. La palabra del Señor no miente, es inmutable. Y pone los adjetivos tales como son. Nosotros tenemos que tener todas estas advertencias todos los días, en todo momento, porque no sabemos en qué momento pueden llegar estos falsos maestros y empezar a hacer lo que sus deseos tienen en su corazón. Y sin lugar a duda, no podemos dejar fuera este versículo también, el de Pedro, segunda carta 2:12, que dice: pero estos
hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción. Así perecerán en su propia perdición. Esta es la Reina Valera, 1960. Intencionalmente, mis queridos hermanos, dejé por último el versículo 9, que le vamos a dar lectura, y dice: pero cuando el ángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. En ningún otro lugar de las Escrituras, mis queridos hermanos, se menciona esta lucha por el cuerpo de Moisés. El arcángel Miguel tuvo que pelear contra Satanás para realizar la tarea que Dios le encomendó. Así que, tomando en cuenta lo que el arcángel Miguel o por qué lo hizo así, también, al igual que el escritor de Hechos, que es Pablo, dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Fin de la cita. También en este lugar, mis queridos hermanos, es la única ocasión del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo que no se encuentra en los evangelios. Se sabe que la Biblia no registra todas las palabras y hechos de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan fue el indicado para darnos estas palabras en capítulo 21, versículo 25, y dice: hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran, significa que no están todas escritas, una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Bendito sea el nombre del Señor. Fin de la cita. Así que, volviendo a Judas 9, en lugar de maldecir con sus propias palabras a un ángel tan poderoso como Satanás, el arcángel Miguel cedió la causa debidamente al poder supremo y soberano de Dios. Esta es la ilustración máxima de cómo debe tratar los cristianos con Satanás y los demonios. Los creyentes no deben ni siquiera dirigirse a ellos, sino solo buscar al Señor para que Él intervenga en contra de ellos con su poder infinito. Usted se preguntará: ¿y cómo es posible eso? ¿O cómo lo puedo hacer? Así que veamos en Zacarías, capítulo 3, versículo 2. Y dice: y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Fin de la cita. El Señor Todopoderoso también nos muestra por medio del escritor de Hebreos para dejar que nosotros dejemos que Dios sea Dios y no intervenir donde Dios no nos llama. Así que estoy hablando de estos maravillosos versículos, Hebreos 10, 30 y 31. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Vive Cristo por siempre. Dejemos que el Señor se encargue con su gran poder, porque Él sí puede. Él es el Todopoderoso. El Señor también nos advierte y nos dirige por medio de Santiago también lo que debemos de hacer. Estoy hablando del versículo 4, capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Fin de la cita. Porque el enemigo es
astuto. Los demonios no mueren. Tienen toda la historia de la humanidad y han visto y analizado todos los actos del hombre. Por eso que no se sorprendan que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así como sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Segunda de Corintios 11, 14, 15. Así que, mis queridos hermanos, no nos dejemos engañar como a Eva, que fue engañada por la serpiente sutilmente con esas palabras, poniendo en duda la verdad, la palabra de Dios. En Génesis 3:1. No existen héroes cristianos y no salgan a exorcizar, no sea que les suceda como a los hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que intentaron ser exorcistas ambulantes solamente porque invocaban el nombre del Señor Jesús, y que el espíritu malo, respondiendo a ellos, dijo: a Jesús conozco, y saltando sobre ellos el hombre en quien estaba el espíritu malo, dominándolos, pudo más que ellos y fueron golpeados y desnudados. Hechos 19, versículo 13 al 16. Dejemos que Dios sea Dios, mis queridos hermanos, y que ningún soñador de sueños venga a contradecir la palabra de Dios. Dejemos que Dios sea Dios. En primera carta de Juan 3:8, estas maravillosas palabras que deben de quedarse en un eco en nuestro corazón, que dice: el que practica pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, bendito sea el nombre del Señor, para deshacer las obras del diablo. Fin de la cita. Finalizando, cuando escuchen: el Señor me dijo en sueños, ahora usted sabrá qué hacer, porque ya sabe la verdad, que nada más Dios tiene poder absoluto de toda su creación y el diablo también es su creación. Por eso, solo Dios tiene poder sobre el diablo. Así que terminemos, mis queridos hermanos, en Jeremías 23, 28 al 29. El profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño, pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Declara el Señor. ¿No es mi palabra como fuego? Declara el Señor. Y como martillo que despedaza la roca. Fin de la cita. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo, el cual nosotros debemos de conocer y saber usar. Maravillosa meditación que el Señor nos da para poder crecer y no dejar que los soñadores de sueños nos desvíen de la voluntad de Dios. Nosotros estamos firmes en la roca que es Cristo. Mis queridos hermanos, terminemos en oración. Te doy gracias, Padre Jehová de los ejércitos, por haber mandado a tu Hijo, mi Señor y Salvador Jesucristo. Y también te doy gracias porque nos has dejado tu santa y bendita palabra, porque por medio de ella sabemos que somos tus hijos y que el mundo entero está bajo el maligno. Pero también nos das una advertencia que todo aquel que ha nacido de Dios no practique el pecado, pues aquel que fue entregado por Dios le guarda y el maligno no le toca, porque sabemos también por tus escrituras benditas que nos has dado y nos dejas saber también que el príncipe de este mundo, el diablo, ha sido ya juzgado, es un enemigo derrotado, y nos has dejado saber también que tú, mi Señor, Cristo Jesús, descenderás del cielo con la llave del abismo y con gran cadena en la mano, y prenderás al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo Satanás, y lo atarás por 1000 años. Solo tú tienes poder, solo tú eres el único y poderoso y supremo, Rey de reyes, Señor de señores
Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, bendiciones y un abrazo.